del grupo Claxo, Religión, Neoliberalismo y Post-Decolonialidad, que venimos trabajando desde hace varios años, en esta ocasión en colaboración con la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur. Hoy vamos a hablar de neoliberalismo, democracia y religión, y tenemos dos invitados de lujo y una comentarista que va a proponer las mejores preguntas. Los recibimos hoy a Ana María Videgain, que es profesora del Department of Religious Studies de la Florida International University en Estados Unidos, y a Daniel Levin, que es profesor del Department of Political Science de la University of Michigan, también en Estados Unidos. Además nos acompaña la profesora Lucy Faria Piñeiro, de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Estos encuentros los realizamos para poder reflexionar, pensar, aprovechando un poco de las posibilidades que nos abrió inesperadamente la pandemia, en donde nos empezamos a conectar por medios virtuales. Lo que vamos a hacer hoy entonces es darle la palabra primero a Ana María, después a Daniel y después a Lucy, para poder conversar alrededor de los temas que nos unen aquí: neoliberalismo, democracia y religión. Desde el grupo Claxo elegimos hoy enfocar un poco los procesos socioreligiosos que están pasando en Estados Unidos de América a partir de las elecciones que, esto lo pongo entre signos de pregunta, habrían sacado a Trump de la presidencia de los Estados Unidos. Y la relación que tienen estos procesos políticos con los procesos socioreligiosos de larga data en la que nuestros intervinientes de hoy son especialistas. Así que, si les parece, les vamos a dar la palabra a Ana María. Vamos a pedir, por favor, a los demás que apaguemos los micrófonos, así no interfiere el sonido, y vamos a escuchar con mucho gusto a Ana María Videgain. Adelante, Ana María. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Como no he estado participando, voy a plantear algunas cosas y seguramente después hay preguntas y puedo seguir desarrollando porque pues, no he participado en seminarios anteriores, entonces, aunque los conozco mucho a varios de ustedes, para conocer un poco por dónde va la reflexión y los intereses. A partir de la pregunta, y es una pregunta interesante, sobre todo mirar la situación que se está viviendo en los Estados Unidos, pero yo la vivo desde Miami. Miami con toda su complejidad, porque de alguna manera a mí me gusta decir que somos el Caribe Norte. Estamos muy cercanos a América Latina, no solamente pues, en lo que es personal, sino que la presencia latina aquí es muy fuerte, con todas sus contradicciones. Sí, es una sociedad donde tiene todo ese esplendor, pero a la vez también tiene una enorme pobreza. Entonces, donde ese neoliberalismo puede ser vivido con las mismas angustias que se viven en otras partes y que se han sufrido en otros lugares. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que yo veo por ejemplo, en esta elección? Aquí a pesar de que en Miami no pudimos ganar como queríamos, ganamos en el sentido que la gente votó por el Partido Demócrata y elegimos una mujer que no es latina, pero que ha estado muy cerca de los latinos trabajando con los inmigrantes. Daniela Levine es una mujer de origen judío, pero muy cercana. No es latina, como digo, es de origen de Estados Unidos, pero de origen judío.
pero con una larga trayectoria con los trabajos con movimientos sociales, cercana no solamente al movimiento migrante, sino a otros, y conocedora de los dramas de esta ciudad. Porque detrás de todo el oropel se esconde una gran contradicción, que creo que es lo que pasa. En términos religiosos, también una gran contradicción. Es decir, aquí yo podría decir, sin que lo hayan dicho abiertamente, el arzobispo era más bien partidario de Trump. O sea, dijo una sola cosa. Dijo, no se puede votar a quien apoya al aborto. Y con eso ya fue suficiente decir para saber dónde estaban sus posiciones. Y en ese sentido, también mirar con una cierta, es decir, la salida de Trump, esperemos que a pesar de todas las cosas que están haciendo, y lo dramático, o sea, nosotros nos ha dado mucha preocupación porque desde el 2016, porque sus grupos de apoyo son grupos que están armados. En este país hay libre porte de armas. Y la retórica, no solamente de Trump, basta ver lo que dijo Flint al ser perdonado, donde dijo que simplemente hay que desconocer la Constitución. Entonces, es decir, y ha habido una cantidad de declaraciones, todo el trabajo que se ha venido haciendo para tratar de desconocer e impedir que el próximo lunes sea certificada, no solamente certificada, sino que se reúna el comité electoral y voten a Biden, ha sido tremendo. Entonces, hay una situación de tensión muy fuerte. Y por otro lado, al mismo tiempo de que nosotros podamos hacer ese apoyo a la candidatura de Biden, casi que más por estar en contra de Trump. También sabemos que van a haber una serie de dificultades. La otra, sí, dificultades porque es un poco el retorno en la figura de él a un cierto proyecto con relación a lo que es la política exterior norteamericana. De eso tal vez Daniel puede decir mucho más que yo. Pero evidentemente es la idea de un retorno de Estados Unidos y no siempre estamos de acuerdo con la política exterior de los Estados Unidos. Por otro lado, lo que es interesante ahora es la figura de Kamala Harris y los appointments, como dicen aquí, o sea, los nombramientos para los distintos cargos. Ahora, y la otra cosa relacionada con religión es el apoyo de ciertos sectores de un grupo importante, tanto de pentecostales, o sea, de grupo de la diversidad protestante, llamémosla así, como también de ciertos sectores católicos al movimiento, al trabajo de Trump. Lo que es más dramático de todo esto es que por lo que uno los oye, o sea, ve que para nada son democráticos, entonces están totalmente en contravía con el modelo norteamericano. Y ahí es que yo veo que hay una gran, digamos, no sabría cuál decir qué expresión usar, pero sí un conflicto serio. Aparte, digamos, un conflicto serio entre el modelo de sociedad que estos grupos están proponiendo y por empezar porque también desconocen el tema de la secularización del Estado, de la laicidad y queriendo imponer su modelo de vida y su visión del mundo al resto. Es decir, y en ese sentido esto ha jugado fuertemente. Esto también lo hemos vivido en América Latina, o sea, con estas corrientes que se han fortalecido en los últimos años y que apenas empezamos a tratar de catalogar, es decir, esta nueva derecha y la forma como se quiere imponer. Pero a su vez, ¿qué tipo de teología está detrás? Es decir, ¿qué tipo de fundamentos religiosos están detrás? Que es un poco lo que a nosotros nos preocupa o nos debería, o de alguna manera es lo que nosotros tenemos que desentrañar.
Y en ese sentido lo que yo veo es que es una justificación incluso el sentido a recursos como decir, bueno, Trump es un instrumento de Dios, como pudo haberlo sido si uno mira en la historia del pueblo de Israel, o sea, en la Biblia el caso de un David o un Salomón, que sabemos que no eran santos tampoco. Entonces ellos con eso justifican ciertas conductas que son evidentemente a contravía. Entonces, no sé, esas son las cosas que han estado aquí en la discusión. La verdad es que no, yo no tengo, seguramente después lo dejo ahí para que después poder decir más cosas eh, en el sentido de seguir participando. O sea, cómo quieren orientar la discusión. Muy bien, Ana María, te agradecemos muchísimo. Sin duda, acabas de mencionar uno de los puntos centrales de nuestras preocupaciones en tu intervención, que es este crecimiento de aquello a lo que todavía no le hemos puesto nombre, ¿no? Nueva derecha, conservadurismos, hay quien habla incluso de fascismos. Y me parece que sí es interesante pensar en esas asociaciones entre opciones políticas, determinadas opciones políticas y opciones religiosas, desde además una reflexión que nos lleve a profundizar y a ir más allá del sentido común y de las asociaciones fáciles que solemos escuchar en los medios de comunicación. Muchas gracias, Ana María. Le vamos a dar ahora la palabra a Daniel. Daniel Levine, te escuchamos. Gracias. ¿Me escucho? No. No, ahora no te escuchamos más. Está cerrado. Está mute. Estás enmudecido. ¿Ya? Ok, bien. Pero no me veo. Ok, ¿me escuchan? Sí, bien. Veo, no me sorprende que con Ana María estoy en la misma onda, más o menos. Hago una cosa formal. La temática de hoy, si lo entiendo bien, tiene que ver con las relaciones entre religión, política y cultura bajo las condiciones actuales, ¿no? Y se especifica capitalismo, modernidad, posmodernidad, etcétera. ¿Cómo son las relaciones y las mediaciones culturales? Así sí podemos identificar tendencias y comprender de dónde vienen y a dónde nos llevan, ¿no? Esa temática me parece de gran importancia y de gran momento ahora en Estados Unidos, sujeto de fuertes cambios y fuertes conflictos a que ha hecho referencia Ana María. Hablando como politólogo, como estudioso de la religión y también como ciudadano de Estados Unidos, les confieso que la situación actual en el país me tiene muy preocupado, muy ansioso y con temor, ¿no? Nos sentimos mucho mejor después de la victoria de Biden, pero no me relajo sino el 20 de enero, cuando se instala de presidente, y después tampoco, ¿no? Estoy muy consciente que el futuro será lleno de problemas. Será un placer vivir sin tener a Trump todos los días, pero él nos deja un legado veramente venenoso, ¿no? Ahora bien, en los Estados Unidos ha estado siempre una fuerte relación entre religión y política. Está visible en el discurso público, ha estado visible en diversas campañas políticas y sociales, desde la guerra civil, la abolición de la esclavitud, hasta la campaña de prohibición del alcohol y hasta claramente, claro, la lucha por los derechos civiles impulsado por las iglesias africanoamericanas, con grupos y movimientos religiosos siempre divididos, no solamente uno contra otro, sino internamente hay mucha diversidad. Y todos tratan de formar a la opinión pública, todos tratan de resistir a presiones, pero también de ganar cosas del Estado. El documento dice, podría hablarse de una instrumentalización de la religión por la política o de un proyecto político económico de defensa del poder que busca la hegemonía cultural, conciliando el proyecto de globalización. Ustedes lo han leído. Creo que se trata de las dos cosas.
pero como he subrayado, no es nada nuevo, ni la instrumentalización de la religión por parte de otros, ni de parte de los políticos en intento de colonizar a los religiosos y de los religiosos a colonizar al Estado, conseguir un beneficio, tal vez un subsidio, o por lo menos de crear y defender espacios libres de control y de reglamento. Lo que marca el periodo actual y la presente de Trump y su posible legado ha sido una notable intensificación del proceso, y como Trump y su grupo han legitimado esta intensificación, como ha mencionado Ana María, con un notable elemento de violencia, de dejar suelto la rabia y la cólera a gente sumamente peligrosa, gente armada, ¿no? Existen cantidad de ejemplos del conflicto, te doy unos 3, ¿no? El 1 de junio de este año, habíamos visto el uso cínico de la Biblia de parte de Trump. Eso el 1 de julio en Washington, en medio de masivas protestas con el tema de Black Lives Matter, inspirado por la muerte de George Floyd, la policía que estaban 8, 10 minutos con la rodilla en su nuca, ¿no? Muerto, ¿no? En la puerta de esta conocida iglesia anglicana frente a la Casa Blanca, Trump ha venido y portando en la mano la Biblia invertido al revés, ¿no? No ha dicho nada, pero ha logrado estar ahí con un séquito de militares, de policías, de procurador general y más. Era un momento de propaganda. Lo más interesante e importante es para llegar a las puertas de iglesias se desató una ola de violencia en contra de manifestantes pacíficos. Este uso de la Biblia resultó denunciado por la reverenda de la iglesia y por el obispo anglicano y católico de Washington como un acto de idolatría. Sugirieron que debía tal vez leer la Biblia, no solamente portarlo en manos, ¿no? O sea, otro caso es Trump nombrando jueces súper católicos, súper conservadores de la Corte Suprema. Ya van 3. El último ha sido muy poco, ha sido Amy Coney Barrett, profesora de la Universidad de Notre Dame, miembro de un grupo notable de católicos carismáticos que se llama People of Praise. Como veremos, ella ha dado un voto sumamente importante hace poco, en un caso. O lo dicho por los abogados, como ha notado Ana María, dicho por los abogados de Trump en su campaña para negar los resultados electorales. Mi vida está en servicio al Señor Jesucristo. Entonces, no importa que digan en mi contra, yo sé que hago la cosa correcta para Dios y para mi país. Es lo que importa. Es decir, que negar las elecciones y mantener a Trump será un acto de devoción a Dios. Ojalá que no. Hay muchísimos más ejemplos, pero basta por ahora. Es importante darse cuenta de que en Estados Unidos no se trata de iglesia-estado, sino algo mucho más amplio, una relación permanente entre religión y política, a veces pacífica, a veces fuente y medio de conflicto. En el momento actual ayuda a comprender el origen y la forma específica del fenómeno si lo colocamos en marco de algo que llamaría, y normalmente no uso este lenguaje, una de las consecuencias extremas de la cultura actual del capitalismo, el neocapitalismo, como se ve aquí, que es un individualismo extremo con el cual defiende a mi libertad, a mayúscula, lo significa mi libertad en contra de cualquier cosa. Mi derecho sagrado al libre ejercicio de mis actividades, mi negocio y sobre todo mi religión, tal como se entiende en mi comunidad, en mi tradición. Resistir el esfuerzo de cualquier reglamento o limitarlo si posible. O no sé si ustedes saben, pero era una vieja bandera en el tiempo de la Revolución Americana, era una visión de creo que era un serpiente, dice, don't tread on me, no me pisen encima, déjame libre, no me oprime. Es una corriente fuerte en la cultura norteamericana y muy visible en este momento. No es la única, ni la religión, ni las comunidades específicas son monolíticas. Hay otra tradición viva que mira más al bien común, que busca la justicia social por vías del compromiso
un compromiso activismo religioso, una tradición también de larga regambre en Estados Unidos. Últimamente lo hemos visto en la lucha por los derechos civiles. Les doy dos ejemplos. Una vez, cuando todavía vivía en Michigan, ahora vivo en Chicago, visité una gran iglesia africano-americano pentecostal. Se llamaba The Greater Apostolic Faith Temple. Al llegar ahí, me dieron la bienvenida con un abrazo, un almuerzo de hermandad y unas peticiones de firmar. Y venía una serie de políticos buscando apoyo. Ellos son muy activistas. Un ejemplo actual en este momento de esta tradición es en las elecciones que tenemos para el Senado en Georgia. Un candidato es el reverendo Raphael Warnock, que es pastor o ha sido pastor de la misma iglesia en Atlanta, que era la iglesia del Martin Luther King Jr., que era un gran fuente de Ebenezer, no me acuerdo el nombre, pero y lo han atacado como comunista socialista. Él dice que su guía no es Marx, sino la Biblia, el Evangelio. O mi ejemplo favorito son las nuns on a bus, las hermanas del autobús, ¿no? Es un grupo de hermanas católicas, activistas en pro de la justicia social, que han hecho campaña por el seguro de salud, viajando en el país en un pullman. En todo caso, tenemos el paradoja de un político como Trump, que es básicamente pagano, que adora solamente a sí mismo, pero que goza de apoyo fervoroso de muchos evangélicos y fundamentalistas en contra de un futuro presidente Biden, católico bastante devoto. Lleva consigo siempre un rosario, va a misa siempre. Es un paradoja nuestro. Paso ahora a examinar esta presencia, religión, cultura política, en algunos casos específicos, y reflexionar un poco sobre cómo se relaciona con el tema sobresaliente del individualismo, de mi libertad en mayúsculo. Es importante, para los que no conocen a detalle la historia nuestra, es importante es importante dejar claro que el sistema constitucional norteamericano prohíbe tener una religión oficial, una religión establecida, ¿no? Pero eso no es como la laicidad francés. No tenemos una religión sola, pero tenemos la religión en general. Y hay mucha protección para las religiones. La Constitución dice en el famoso primera enmienda de la Constitución, el Congreso no hará ley alguna respecto a la adopción de una religión o que prohíbe el ejercicio libre de la misma o que limita la libertad de expresión, de prensa o derecho del pueblo de convocarse pacíficamente para reivindicar sus agravios. Quisiera subrayar tres cosas aquí. Primero, no tener una religión oficial no prohíbe tener una religión, la religión en general, ¿no? Así que en nuestra moneda dice, en God we trust, en Dios confiamos. El chiste es, en Dios confiamos, los demás pagan en efectivo, ¿no? Tenemos capellanes de todo tipo, en las Fuerzas Armadas, en las prisiones, en los cuerpos, capellanes protestantes, capellanes católicos, capellanes hebreos, Sikh, hindú, tenemos a todos. Incluso el juramento a la bandera, que los niños, que yo hice eso cada día, en el colegio, el liceo, en asambleas, dice, juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa una nación indivisible, bajo Dios, con libertad y justicia para todos. Y esto de bajo Dios fue añadido en los años 50, cuando yo era en colegio. Es un facto del gobierno de Eisenhower, parte de la gran lucha contra el comunismo ateo, que era una gran cosa en los años 50. Y claro, lo de indivisible viene de las consecuencias de la guerra civil nuestra, ¿no? Y entonces hay prohibición de una religión oficial, de una iglesia oficial, pero el ejercicio religioso está muy protegido. Exenciones de impuestos, por ejemplo. Exenciones de los hospitales católicos para ofrecer
servicios reproductivos, exenciones de todo tipo y mantener un balance entre libre ejercicio y una cosa normal de un estado, de una comunidad, de controlar, siempre ha sido fuente de conflicto. Divorcio, matrimonio igualitario, contracepción, aborto, subsidios a la educación son solo algunos ejemplos muy contemporáneos. Entonces, reflejemos un poco sobre qué significa esto del libre ejercicio de la religión. Evidentemente involucra mucho más que un mero hecho de asistir al culto o de participar en ritos, o de portar símbolos, velas para las chicas musulmanes, turbanes para los Sikh, una estrella de David, un crucifijo, como quieras. En las últimas décadas en Estados Unidos, el discurso de algunos líderes religiosos, sobre todo evangélicos y fundamentalistas, pero también algunos católicos, será sin duda el arzobispo de Miami, que la religión está bajo ataque en Estados Unidos y en defensa piden apoyo directo, más apoyo directo para ellos, más protección social, más subsidios. Para mí me parece que se han olvidado de la gran lección de Alexis de Tocqueville. El gran libro de Alexis de Tocqueville, escrito en 1841, Democracia en América, nota que la religión está muy fuerte en Estados Unidos, muy en contraste con la Francia del ancien régimen, y dice que la gran fuerza de la religión se debe precisamente a su independencia del Estado. Es decir, que uno puede oponerse a la religión sin oponerse al poder político, no tiene nada que ver. Ahora bien, es cierto que la tasa de participación religiosa va bajando en Estados Unidos, sobre todo con las generaciones más jóvenes y más educados, pero entre las causas prominentes de esto, no se cita control oficial o ataque, sino una reacción en contra de la excesiva politización de la religión, sobre todo en la alianza fundamentalista Partido Republicano. Ellos son muy preocupados, muy protegidos. Entonces, ¿qué significa el libre ejercicio que puede representar una amenaza para ellos? Y tengo tres casos. Primo, en 2018, el propietario de una panadería en Colorado, que se llamaba Masterpiece Cake Shop, llevó una querella en contra de la Comisión de Derechos Civiles del Estado de Colorado. Había negado hacer una torta en celebración de un matrimonio gay, ¿no? Con un nevado que dice felicitación a los dos, alegando que hacer esto iba en contra de sus creencias religiosas y entonces contravenía su libre ejercicio de la religión. La corte falló en favor del panadero, diciendo que la Comisión del Estado se había demostrado hostil a la religión en su reglamentación. Segundo, en numerosos casos, farmacéuticos han negado proveer contraceptivos a clientes, alegando que esto contravenía la libre ejercicio de su religión. Esto a pesar de que tienen una autorización pública para funcionar, que es supuestamente abierto a todo el público. Y hace poco, en medio de la crisis del virus, del COVID, muchos estados y muchas ciudades han proclamado, dictado límites al número de personas que pueden estar presentes en lugares públicos, sean restaurantes, bares, gimnasios, mercados o lugares religiosos, sean sinagogas, templos hindúes, Sikh, mezquitas, etc. En New York ha sido ejemplar. En el caso de matrimonios o otros rituales públicos en la comunidad judía ultra-ortodoxa, que suelen ser numerosos. Otro caso son las megas iglesias, típicamente pentecostales o evangélicos. Ahora, las comunidades religiosas han montado una resistencia fuerte y como es común en Estados Unidos, todo ha terminado en las cortes, ¿no? En una decisión reciente, el mes pasado, la Corte Suprema dio a conocer su decisión en un dictamen escrito por la nueva jueza esta de Notre Dame, Amy Barrett. Falló en favor de las iglesias, diciendo que tales reglamentos, limitando el número de personas
iban en contra del libre ejercicio de la religión. Esta decisión era en abierta contradicción con una anterior de septiembre, que en septiembre apoyaba restricciones similares, dadas las condiciones de emergencia sanitaria. Entonces, la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg y la venida de Amy Coney Barrett ha hecho una diferencia notable, consolidando una mayoría conservadora en la Corte, y como esos son nombramientos vitalicios, eso durará. He usado bastante tiempo con casos y un poco de historia nuestra. He querido darles una idea de cómo presenta, a mi juicio, la problemática de hoy. Quisiera concluir con algunas reflexiones sobre este concepto de un individualismo exagerado que nos lleva a un concepto de mi libertad en contra de cualquier control o reglamentación. Que sea la idea de poner una máscara que viola mi derecho al libre ejercicio, o caso de preparar una torta, de proveer un medicamento, de tener empleados gay o peor empleados en un matrimonio igualitario, que ahora esto era sancionado por la anterior corte. Lo preocupante ahora, y tengo la misma preocupación que Ana María, es que en este momento creo que será el legado más venenoso que nos deja Trump, es como hasta qué punto insistir en mi sagrado derecho, mi libertad se mezcla no solo con lo religioso, sino también con un fuerte corriente de cola, de rabia contra cualquier persona o acta que implica límites. Trump ha promovido y legitimado esta rabia junto con dar incentivo a una violencia personal y colectiva. Así que ha llamado a su gente a darse de golpes a los que protestan, a echarlos a golpes y patadas también. Vemos muchos casos de gente armada. Había un intento de raptar a la gobernadora de Michigan, descubierto por el FBI. Gente armada con tipo militar en protestas pro-Trump y contra los resultados electorales. Tal vez el caso estelar de eso era en la violencia de Virginia y Charlottesville en 2017, cuando elementos armados en una marcha derechista y nazi y racista atacaron a otros con un saldo de heridos y muertos. Y la respuesta de Trump era, hay gente buena en ambos lados, ¿no? Una respuesta totalmente cínica. Ahora, ¿cómo relacionar todo eso con elementos de la cultura del capitalismo global y la religión en Estados Unidos? Normalmente, como he dicho, no uso este lenguaje, estoy a fondo muy anglosajón en mi formación, muy pragmatista, pero les confieso que en los últimos años he estado progresivamente preocupado por la creciente presencia de esos elementos culturales con sus dosis de rabia y la hipocresía de factores religiosos. Ejemplo que me choca mucho es la retórica de la vida y de la familia. En nombre del derecho a la vida, se oponen ferozmente al aborto, pero no a la pena de muerte, ¿no? Trump ha reactivado la pena de muerte al nivel federal últimamente, que ha sido una cosa bastante rara. Desde julio son 10 personas muertos. Como dice, se oponen también a la contracepción, como dice el chiste, la vida comienza con la contracepción y termina con el nacimiento. Una vez nato, su problema. Para mí, y aquí hablo como persona, como ciudadano norteamericano, nieto de inmigrantes, hay algo podrido en nuestra cultura. Un podrido moral, incentivado y promovido directamente por un Trump que ha liberado los demonios y ha legitimado a tendencias antes muy marginados. Es por eso que están tan visibles. Así que a él y a los que lo siguen es posible oponerse al aborto, permitir la pena de muerte, desconocer el sacrificio de los demás, hablar de la familia entonces en la frontera, dividir a familias hispanas, poner a los niños en jaulas y después mandarlos por el país sin mantener
sin cuidarse los lazos familiares. Solo ahora algunos de estas familias se están reunificando, se han encontrado a los chicos. Si eso no es podrido moral, yo no sé qué será un podrido moral. Ahora, es un lugar común reconocer que para Trump y su gente, todo se reduce a una serie de transacciones. Un juego cero suma. Yo gano, tú pierdes. Si tú ganas, yo pierdo. El bien común, el sacrificio por los demás, todo eso es solamente para los perdedores, lo que él llama los losers, los suckers, los ingenuos. El bien común, nada de eso. Visitando los cementerios norteamericanos militares en Europa en el aniversario de la invasión de Normandía, es conocido que dijo que no entendía cómo ellos, los soldados muertos y enterrados, hayan podido sacrificarse, que han ganado, ¿no? Es como en el film de El Padrino, seguro todos han visto El Padrino, cuando viene la guerra y Sonny dice, only suckers, ¿no? Solo los ingenuos se alistan para el ejército. Y Michael dice, lo he hecho. Y el gran general, ¿no? He estado muy pesimista aquí porque así pienso, ¿no? Enfocándome en aspectos de este fenómeno que más me preocupan y han sido más visibles con Trump. Evidentemente, no es toda la historia. Hay otra corriente vivo que también forma parte del escenario y esperemos que sigue. Así que con todo hay esperanzas. Y como dicen en Venezuela, la esperanza es lo último que se pierda. Esperemos que no. Gracias. Y esto es. Muchas gracias, Muy Daniel. agraviado yo también. Interesantísimos tus aportes, muy en diálogo con lo que había propuesto Ana María. Y ahora vamos a pensar un poco en todos estos elementos que estuviste proponiendo. Me parece muy interesante dos ejes que nosotros también los vemos en otros lugares, pero es como si Estados Unidos fuera una especie de laboratorio extremo de ciertas cosas. Por ejemplo, la cuestión de la libertad, ¿no? El reclamo a la libertad. Ahora es el laboratorio de Frankenstein. Ese reclamo a la libertad y cómo determinados sectores lo van tomando y lo van mezclando, tejiendo con opciones y reivindicaciones religiosas. Pero bueno, antes de seguir con las preguntas, que tenemos aquí algunas, vamos a darle la palabra a Lucy Faría Piñeiro, que va a comentar y proponer preguntas a partir de los dichos de nuestros expositores. Lucy, te damos la palabra. Estás muteada, Lucy. Aí estás. Sim, Verônica, boa tarde a todos, a todas e todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer pela participação aqui como debatedora, mas também agradecer a Fábio, Joanildo, que estão na coordenação, e Liana, pela oportunidade de colaborar com essa coordenação, mais especialmente a Verônica e os outros dois colegas que nos ajudaram a organizar esse seminário, como a Danila e o Nicolas do Chile. Então, o meu papel neste seminário é resgatar alguns elementos característicos da realidade brasileira, Verônica. Eu considero que há muitas coisas em comum ao que já relatou Daniel e Ana Maria, e creio que vai combinar, articular bem a realidade do Brasil também. Não sei se vocês concordam, né? Estamos há 2 anos do governo Bolsonaro,
e a situação é bastante complexa. Eu fico feliz por vocês que estão numa situação melhor do que nós. A nossa situação é realmente assim, muito deprimente, né? Eu fiz algumas anotações e vou procurar seguir a fim de não nos atrasar, né? E abrir para o debate com os demais colegas que estão aí assistindo e também com o público, porque o seminário está sendo transmitido abertamente. Então, resgatar alguns elementos característicos do Brasil na geopolítica da América Latina e levantar alguns elementos também que impulsionam o atual governo a representar a alternativa escolhida pelo capital nacional para acelerar a crise estrutural, da qual seja possível extrair novas formas de exploração do trabalho, evitando o esgotamento do projeto neoliberal. Então, nessa concepção, é preciso desglobalizar a economia, retomar as fronteiras do Estado Nacional e seus aparatos de guerra, conter as migrações e recuperar a capacidade competitiva dos Estados, aprofundando a dependência e a relação periférica que ameaça a supremacia dos grandes e tradicionais monopólios. Então, eu classifiquei alguns pontos para relatar a realidade brasileira e, no final, eu teço algumas questões para a gente discutir. Então, primeiro, nas últimas décadas, o Brasil assumiu uma liderança na América Latina, em especial do Mercosul, adotando uma política externa de intercâmbios econômicos com países do Extremo Oriente, negócios com os países dos BRICS e contratos promissores do Mercosul com a União Europeia. O segundo relato, o golpe de 2016, que destituiu a presidente Dilma Rousseff, inaugura a ofensiva da extrema-direita no Brasil. Para derrotar o projeto democrático sob a liderança do Partido dos Trabalhadores, era necessário destruir a ética que imantava seu discurso democrático e sua moral econômica. Ponto 3. O golpe que continua após 2016, sob a representação do principal protagonista, o vice-presidente Michel Temer, aquele que congelará os gastos públicos por 20 anos, em especial dos servidores do Estado. Seu discurso será: não quero ser lembrado como presidente amado, porque não quero me candidatar. Porém, mais tarde serei reconhecido pelas reformas que fui capaz de fazer. Ponto 4. O neoliberalismo mostra, então, sua face mais perversa e antidemocrática. Manipular a imprensa, o que significa adotar métodos que vulgarize a ação política e demonize as lideranças. Essa tática fora testada na Operação Lava Jato, da Polícia Federal, para defender a Petrobras, a galinha dos ovos de ouro dos políticos tradicionais desde a ditadura. O judiciário rebaixou o método de apuração dos crimes e, corrompendo a imprensa, torna as apurações um sensacionalismo midiático, destruindo a ética, criminalizando as lideranças políticas e a política de forma geral. Se todas as lideranças do país são demonizadas, uma liderança deve surgir representando o ódio à política. O ódio só tem continuidade se houver violência do Estado. Ataques sistemáticos contra as minorias sociais, que excluídas se tornam expressão da pobreza e é condenada ao genocídio.
A tradição escravocrata do Brasil, de 350 anos, foi ressignificada pela burguesia como estratégia de exploração contínua e sórdida. Nesse processo longo da história, toda a pobreza passou a lotar as prisões, como também os cemitérios, vítimas da polícia, do crime organizado, e em 2020, particularmente, do genocídio adotado pelo governo Bolsonaro como forma de enfrentamento à Covid-19. Ponto 6. A pandemia foi a oportunidade que faltava para equipar o Estado brasileiro do poder bélico que os tempos de paz haviam poupado, de reduzir drasticamente os recursos em educação e em romper com o Acordo de Paris, promovendo com sua omissão a eliminação das reservas florestais que protegem o planeta e a produção a longo prazo, como a Amazônia, Pantanal e o Cerrado. Libera, ao mesmo tempo, o uso abusivo de novos agrotóxicos na produção de grãos para exportação, debilitando as políticas de saúde, delegando decisões exclusivamente médicas a militares com capacidade estratégica de desqualificar o Sistema Único de Saúde, que reúne um quadro de excelência e de abrangência nacional e gratuito. Ponto 7. A aceitação popular se faz de duas formas pelo governo, focando em seus eleitores militares, judiciários e evangélicos, causando medo e insegurança através de fake news, do armamento da população e demonização das esquerdas, que seriam representantes dos direitos das minorias sociais, que destroem as famílias e geram a violência. Então, há uma inversão da pauta, né? Uma inversão da verdade, da realidade. As questões que eu tenho a colocar para a nossa reflexão são as seguintes. Quando a religião se transforma em política e quando a política se ampara na religião, há espaço para a democracia? E o neoliberalismo no Brasil estaria entrando em sua fase mais antidemocrática, desumanizando a política e a religião para destruir a democracia, o poder soberano do povo? A resistência popular ao neoliberalismo no Chile mostra a particularidade periférica do capitalismo na América Latina, revelando o esgotamento de um modelo anticonstitucional ou antidemocrático? Os clássicos da sociologia, Marx, Weber e Durkheim, permanecem como referência para a compreensão da complexidade do presente neste continente? Por último, a democracia nessa perspectiva radical conservadora, ao perder seu poder ético, amparado na razão e na ciência, extrai a possibilidade de emancipação humana? Desculpa, mas ainda é isso. Não é isso. Concluído, eu agradeço a vocês. Eu deixo a questão da religião como um instrumento da extrema-direita hoje, no Brasil. Muito obrigada, Lucy, muchas gracias. Vamos a seguir conversando entonces a partir de algunos elementos. Me interesaría, antes de relanzar las preguntas a nuestros ponentes, que reflexionaran sobre algunas temáticas. Por ejemplo, ¿cómo afectan todos estos procesos de los que estuvimos hablando, tanto en Estados Unidos, donde aparentemente habría una lucecita de esperanza, como en Brasil, en donde Lucy ve un panorama bastante oscuro? ¿Cómo se relacionan con la democracia? Ustedes han pintado un panorama en donde hay determinados sectores que aparecen relacionados con grupos religiosos, pero van mucho más allá de estos, porque incluyen, según ustedes fueron mencionando,
a la prensa, a grupos mediáticos, acciones judiciales, y sobre todo a estos grupos, estos agentes que se relacionan con las armas y que ejercen determinados tipos de violencia en contra de los derechos de otros sectores, enarbolando, sorprendentemente o no tan sorprendentemente, la bandera de la libertad. Mi derecho, mi libertad, y eso me parece que es interesante porque son de alguna manera temáticas que están dando vueltas por todo el continente. Aprovecho también para hacerles una pregunta unas preguntas que nos han llegado por Facebook, así hacemos primero una ronda y luego damos lugar a las intervenciones. Fabio Lozano nos comenta que la creciente oleada fanática convocada con base en el odio, el extremo individualismo y la catástrofe moral de la que habla Daniel Levine, ¿tiene relación u oposición, de apoyo u oposición con el neoliberalismo? ¿Hasta dónde este sigue vigente en la política interna y externa de los Estados Unidos y de qué manera se relaciona con lo religioso? Es decir, volvemos a preguntarles las temáticas que forman el eje de nuestra convocatoria, la democracia relacionada con la religión y con el neoliberalismo. Luciana Bittencourt reconoce que la cuestión de la educación en la base es fundamental para pensar todo este proceso, y entonces, bueno, esas son como las intervenciones y las preguntas que queríamos hacerles a ustedes. Si les parece, intervenimos en el mismo orden en el que comenzamos y le damos la palabra a Ana María. Ana María, estás muteada. Sí, fueron muchas las preguntas, pero bueno, y me queda un poco, voy a tratar de retomar algunas cosas. Una de ellas que mencionamos poco, fue que de todas maneras, dentro de todo este contexto complicado y negativo en el cual estamos totalmente de acuerdo, creo que todos, en la situación de poco que... Sin embargo, el elemento nuevo ha sido la gran movilización social. O sea, tanto en los Estados Unidos, la protesta social ha estado presente tanto en Estados Unidos como en varios países de América Latina. Es el caso de Chile, el caso de Colombia, a pesar de que están masacrando a líderes sociales semanalmente, la protesta no se ha callado. Entonces, ahí también en el tema junto con la protesta social, una cosa que nos toca, o por lo menos a mí personalmente, me toca fuerte, es que la necesidad, o que la gente está viendo la necesidad de un nuevo discurso, de una nueva historia, o sea, de una nueva narrativa de lo que somos y de lo que hemos sido. Y eso aquí en los Estados Unidos se manifestó con mucha fuerza, pues con ese reclamo que se hacía con ¿cómo se llama? La destrucción de muchos monumentos. La destrucción de los monumentos históricos creo que estaba pidiendo eso, otra forma de inclusión y de una forma de manifestarse con esa narrativa que justifica esas tradiciones, puede ser esclavista en el caso de Brasil, que hablaba Lucía, pero también en los Estados Unidos y en otras partes, pero también fue la violencia sistemática contra el indígena, ¿no? Entonces, hay una reacción muy, muy grande contra la discriminación racial y a la violencia sistemática contra estos grupos. Y lo que yo, es decir, para una nota me parece positiva, ha sido justamente, por eso mencioné así de paso, los nombramientos que se han hecho. Sí, me impresionó, o sea, realmente, a pesar de saber todo, cuando vi el elenco que se nombró para el tema de salud. O sea, no solamente se ha nombrado un ministro de salud latino, sino que en todo el equipo, bueno, hay una profesora de origen
creo que pakistaní de la India, de origen hindú. Hay, creo que es de Harvard, una profesora de Yale, que es una chica de origen afroamericano. El director del CDC. Así, es decir, también viene de otra minoría el nombramiento de ministro de Defensa, proponiendo un general de origen afroamericano. Es el primero en la historia de los Estados Unidos. Estas situaciones están, creo que me muestran a mí que hay una cierta toma de conciencia sobre la necesidad de un cambio. En el mismo sur, el hecho de que en Chile hayan finalmente, con dificultad al principio, pero que finalmente aceptaran pasar a crear la asamblea y que lograran acabar esos 30 años de presencia de la Constitución que había establecido Pinochet, también me parecen que son elementos que muestran una posibilidad. No sabemos qué es lo que va a dar, pero sí que hay una conciencia política, una exigencia, y que están teniendo que abrir espacio. Hasta dónde va a poder llegar no sabemos, pero es evidente que esto sí es nuevo, que estos grupos subalternos, en el caso de los Estados Unidos, me parece que es súper novedoso la composición del nuevo gabinete, con todas las dificultades, que estoy absolutamente decir que, dado el legado que deja Trump, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decía Daniel. Sin embargo, me parece un elemento decisivo. El caso de Chile también me parece muy importante por lo que también dijo Daniel. O sea, Chile ha sido por así decirlo, el laboratorio, ¿no? Del neoliberal, donde el neoliberalismo hasta hace poco tiempo se mostraba como la gran maravilla y el modelo acabado. Entonces, me parece que este cambio, o sea, donde hay unos sectores que empiezan a denunciar que esa conexión histórica que se ha hecho de la riqueza y el bienestar de unos con la pobreza de otros, empieza a ser reclamado, empieza a ser contestado. O sea, una realidad que se ha presentado siempre como normal, como el dato histórico de lo sucedido, empieza a replantearse. Entonces, creo que aquí hay otro elemento que tiene que ver también con lo religioso, que es el tema de la memoria, ¿no? Y el tema de la memoria aflora en todas partes. Y justamente creo que ahí hay un campo también muy abierto para nosotros, en la medida en que, bueno, en el caso de la historia, ha cumplido un papel en la formación de la mentalidad y en la formación, o sea, hay una historia nacional, hay una historia que está totalmente ligada, encuadrada, bueno, no solamente la historia, todas las ciencias, pero que están en relación con el modelo de Estado que se ha planteado. Esto está siendo revertido, es decir, es revertido no en la línea que lo ha querido revertir Trump, o sea, ese nacionalismo, sino es una mirada desde la situación de los subordinados. Entonces, eso me parece que decir que no mencioné, que es supremamente importante, y evidentemente dentro de toda esta nueva visión que tiene que ver no solamente con las cuestiones económicas, sino también la necesidad del cambio cultural, es decir, todo el debate, incluso que hoy se está dando en Argentina, o sea, todo el tema de la regulación de la sexualidad. Es decir, históricamente los estados, y en eso se han puesto con la Iglesia, cuando les han sido necesario, han ido a controlar la procreación, es decir, cuando necesitan aumentar o disminuir, ellos controlan. O sea, en los años 60, 70, porque tuvieron miedo a la población demográfica, las campañas que se hicieron
Sí, la mayoría de ustedes no se acuerdan, pero Daniel y yo nos podemos acordar. Las campañas que se hicieron contra, es decir, la necesidad del control natal. Y ahora el discurso distinto. Entonces, esto ha sido recurrente en la historia y creo que todas estas cosas están otra vez puestas en debate y hay unas relecturas importantes que se hacen. Lo que yo es decir, me parece interesante que no he visto que ha tenido por ahora mucho impacto, o por lo menos la prensa no lo ha retomado, es posible que en ciertos grupos sí, es, digamos, la propuesta, por ejemplo, el tema de la ecología sí ha entrado en muchos grupos y ha habido una aceptación muy fuerte por parte de sectores católicos e incluso no católicos. Yo diría que hay un movimiento pro Francisco que no viene de los grupos, no necesariamente de los grupos católicos, pero que apoyan decididamente su discurso como líder internacional. Porque finalmente termina siendo la única voz. Incluso yo diría, retoman discursos como la de la encíclica Fratelli Tutti, que llama a un encuentro. Entonces, estas cosas también están pasando. Es decir, aparte de todos esos elementos que muy bien lo destacaron Lucy y Daniel, y yo misma en mi primera cosa, o sea, hay también toda una movilización desde abajo, que quería traerla, incapaz de contestar tantas preguntas. Muchas gracias, Ana María. Perdóneme la conversación así de señora de salón nada más, pero bueno, decir, porque la verdad es que no estaba muy preparada, no sabía mucho por dónde, pero bueno, pero me gustaría seguirlos acompañando en estas reflexiones. Es que es interesante lo que decís acerca de las movilizaciones y de la relación de esto con el surgimiento de determinados derechos, porque justamente, y hablando de la actualidad y de la coyuntura, eso es algo que nosotros vimos justamente esta mañana en Argentina, cuando se le dio media sanción a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que finalmente llega luego de una fuerte movilización, sobre todo además de sectores muy jóvenes, de mujeres muy jóvenes, y esto ha, podríamos decir, generado, reactivado también activismos del otro lado, es decir, los activismos pro vida, que también los vemos en la calle, y la imagen del Congreso de Buenos Aires, que estaba vallado en el medio, la plaza. De un lado estaba una enorme movilización verde, y que es el símbolo del aborto legal, y del otro lado una movilización pequeñita pero intensa, celeste. Es tal vez una imagen que puede representar bien el momento. Le damos la palabra ahora a Daniel. Daniel, te escuchamos. Te vamos a pedir, Ana María, si te podés mutear, así no se generan interferencias. Gracias. Gracias, he estado tomando apuntes como un loco aquí. Primero, ante todo, quisiera ponerme de acuerdo con Ana María en esto de una gran movilización. Si uno mira bien a las ciudades y comunidades en Estados Unidos, hay un sinnúmero de grupos, de coaliciones ecuménicos, de grupos de iglesias, de comunidades. No buscan la publicidad, pero reciban inmigrantes, trabajan con los sin casos, han coaliciones en contra del hambre. Hay muchas cosas que bajan, como decimos en inglés, por debajo del radar. No se vean claramente, no buscan publicidad, pero ahí están con un apoyo, un gran apoyo de comunidades religiosas y no religiosas, y muchas cosas ecuménicas, fácilmente ecuménicas. No es todo, pero es un fenómeno, y estoy de acuerdo con Ana María que es un fenómeno notable, y es importante no ignorarlo. Ahora, pasando a las otras preguntas, una pregunta era si la religión, al fin y al cabo, era
compatible con la democracia? La respuesta es claro que sí. No creo que sí. Depende, ¿no? Depende de qué religión hablamos. Por ejemplo, le doy un ejemplo personal. Mi esposa es cuáquera, ¿no? Es la religión más democrática, más de grupo que uno puede imaginar. Y en la historia, las religiones han sido autoritarias, han sido democráticas, se han opuesto a la autoridad del Estado, han colaborado con el Estado. La religión en sí es una cosa vacía de contenido en lo político, puede ser uno, puede ser el otro, depende, ¿no? Y tenemos que ser muy específicos cuando hablamos de casos de religión en su contexto institucional e histórico. Y siempre he dicho, es una frase que me gusta, que en todo lo social hay autoridad, ¿no? Y algunas religiones son autoritarias, pero no toda autoridad es autoritaria. Y es posible imaginar una situación que no es autoritaria, que no apoya a la dictadura, no apoya a la fuerza, pero habíamos pensado en italiano, hay de todo, ¿no? Hay de todo, desde la teología de la liberación hasta la tradición, familia y propiedad, hay de todo, ¿no? Y depende mucho. Segundo, la relación de todo esto con el neoliberalismo. Diría que claro que sí, ¿no? Si el neoliberalismo significa algo, significa una oposición a la intervención del Estado, dejan mucho la policía y las Fuerzas Armadas, eso también es Estado, pero menos regulación, menos reglamento, uno está libre de hacer cualquier cosa, no te ayudo, tú estás libre. De esto viene este exagerado individualismo. Yo también no me gusta que la gente me digan qué cosa debo hacer. En esto son muy básicamente gringo. No me gusta, déjame libre, pero reconozco que hay algo público. Pero esa es una tensión muy fuerte y creo que si entiendo bien al neoliberalismo, su énfasis en un tipo de Estado, un tipo de política económica, en un tipo limitado de políticas sociales, refuerza esta tendencia. Uno debe enriquecerse si lo posible, cuidarse a sí mismo. Yo estaba una vez en Wyoming, la única oportunidad toda mi vida de estar en el estado de Wyoming y sentado en el que es muy, muy de derecha, muy de cowboys, ¿no? Y estamos sentados en un parque y hice una conversación con un señor que me dijo que a él no le interesa la política de salud, él hace todo por sí mismo. Yo le dije, buenos días, que está bien, ¿no? Pero está bien para él, pero como organizar una sociedad de 300 millones de personas, no pienso que sí. En cuanto a cuestión que ha mencionado Ana María de los monumentos, eso es muy interesante. Un amigo mío, no me acuerdo qué país, me dijo, ¿qué pensaba de esto, de eliminar los monumentos de los generales sureños de la guerra civil, ¿no? Robert E. Lee, todos esos. Para mí, una cosa es, no debemos mantener la historia. La historia es una cosa. Enalzar estos como héroes, eran traidores. Robert E. Lee era un gran general que ha liderado ejércitos en una guerra horriblemente sangrienta, ¿no? En tiempos de la población actual, eran millones de víctimas de la guerra civil. Okay. Entonces, para mí no es un héroe. Es una figura importante, un traidor a su país. Y debe estar en la historia, claro, pero con un monumento en su gloria, no creo, ¿no? Y eso es el argumento ahora. Era una cosa más. Ahora, esta cosa que he notado de la rabia, de la cólera,
en la gente creo que es muy actual. Y lo venía notando 20 años por lo menos, en un lugar público. Por ejemplo, la gente, a mí me han, what's the word? Toda mi educación era abrir las puertas para las demás, estar muy cortés, pero a la gente no le interesa. Si tú tocas por accidente a una persona, en un grupo de personas hay una reacción a veces bastante mala, ¿no? En aeropuertos, en lugares públicos, lo noté hace tiempo y creo que ahora esto ha sido una cosa que Trump ha incentivado. Toda esta polarización de que se habla en Estados Unidos ahora está hecho a propósito y motivado desde una autoridad. Pero es una gran cita de Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler. Goebbels dice que se debe acusar a los demás de la cosa que estamos haciendo nosotros. Eso hace Trump, ¿no? Acusa a todos de la misma cosa que él hace, ha promovido la división, ha legitimado esto, ¿no? Ahora, en el contexto nuestro, con las leyes locas que tenemos de armamentos, ¿tú has visto, si han visto las fotos de esta gente? Eso es armamento de militar. No es una pistola personal, son armamentos, what's the word? Mortíferas, muy fuertes. Así que me preocupa, creo que hay otras fuerzas y creo que sí, una movilización social es notable y creo que sí es posible. Te digo francamente, he pasado gran parte de mi vida en América Latina, ¿no? Y lo que veo son algunos aspectos peores de la experiencia histórica latinoamericana. Por ejemplo, en la prensa americana ahora se dice, estamos bien porque los militares son leales. Yo no quiero saber qué piensan los militares. Que siguen en silencio, pero creo que se aferran a la Constitución, está bien. Pero estamos mucho mejor cuando no tenemos que pensar en ellos. Y Trump ha promovido eso y creo que es un legado horrible para nosotros. En cuanto a si la religión se mezcla con lo político o no, creo que es inevitable, porque todo es acto colectivo, todo es parte de lo mismo. La cuestión es cómo, cuándo, con qué fines, con qué medios. Así que, una cosa final, me gusta, soy muy contento de estar con todos ustedes. Sé que estoy con académicos porque en el trasfondo de cada uno de nosotros veo cantidad de libros. Todos tenemos nuestros libros, nuestros objetos favoritos. Yo también, Ana María, tú me haces sentir en casa. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Lucy, te escuchamos. No te vemos, Lucy. Ahí está, ahora te escuchamos y te vemos. Un momentito. Yo estaba sacando informações sobre a Frente Parlamentar Evangélica, que é formada por, é melhor dizer que ella ha lançado uma carta aos brasileiros de apoio a Bolsonaro às vésperas das eleições de 2018. Nessa carta de princípios estão todos os elementos que caracterizam o aspecto econômico neoliberal do governo. E a igreja que mais sustenta e que serve de mídia para o governo é a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Essa igreja ela tem uma ética empreendedora, uma ética econômica. Então, assim, em relação à segurança fiscal,
eles vão defender a modernização tributária, a racionalidade e a justiça fiscal, a modernização previdenciária, a sustentabilidade econômica e o combate aos privilégios, a responsabilidade fiscal e a independência da autoridade monetária, a modernização comercial, a nova abertura dos portos às nações e amigos, as nações amigas. Então, as nações amigas, primeiramente surgiu Israel. A primeira visita que o governo Bolsonaro fez fora do país foi a Israel. Uhum. Nós sabemos que a IURD ela se expande para diversos continentes, europeus, África e Oriente Médio também. E outra perspectiva, então, quando se diz as nações amigas, a China está fora. A China é comunista, né? Então, o governo Bolsonaro vai entrar num paradoxo, porque a China foi uma grande conquista dos governos democráticos populares, entre aspas, do PT, foi intensificar os negócios com a China. Então, esse governo vem segurando, freando esses negócios. Agora, a vacina que primeiro chegou ao Brasil foi, mediante acordos, foi a vacina da Coronavac. E, nesse momento, o governo faz a verdadeira guerra para não aprovar a vacina da Coronavac, por causa da sua tensão com a China. E isso já estava lá na proposta, na Carta de Princípios da bancada parlamentar. Revolução na educação, né? Tem uma questão aí sobre a educação, né? Quanto ao mérito, a base de um sistema educacional de sucesso deve ser o mérito. A escola sem ideologia e escola sem partido. O novo ensino superior brasileiro. E tudo isso converge com a proposta do governo de fazer uma revolução cultural no Brasil, né? E há, então, a desconfiança, isso é muito provável, e há indícios de que o governo quer colocar nas mãos das igrejas evangélicas, da sociedade civil de origem confessional, muito dos recursos do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, e da educação pública, e da pesquisa científica, que ele tem retirado muitíssimo recurso. Durante a pandemia, esse governo já retraiu, já reduziu muito os recursos da educação e da saúde. Eu penso, ainda em relação à pergunta sobre a educação, qual o papel da educação, eu acho que no ano de pandemia é muito difícil acreditar que haja qualquer mobilização maior, porque a população já entendeu que faz parte da política desse governo da extrema-direita essa forma de tensionar, de dizer as coisas e desdizer no dia seguinte, né? Ontem disseram que a vacina vai sair em janeiro, hoje já não se tem mais certeza. Isso da parte do próprio governo. Logo que esse governo declarou uma guerra contra a educação, chamou todo mundo de comunista e que os intelectuais não trabalhavam, que a educação, a universidade pública brasileira era um nicho de drogados, né?
a população saiu às ruas e nós tivemos manifestações no Brasil inteiro do setor de educação. Os universitários se uniram aos colégios e as famílias foram às ruas com as suas crianças, os seus adolescentes, e a juventude defender a educação pública e condenar o ministro da Educação, que depois de 1 ano e meio, ele não foi destituído, ele saiu do Ministério da Educação para ocupar um alto cargo diplomático, né, nos Estados Unidos, representando a diplomacia brasileira. Então, eu acho que na pandemia não tem como os estudantes ir às ruas. Eu acho que a força da educação está nos estudantes. Nunca houve mudança sem o movimento estudantil. Eu tenho que reconhecer que o movimento dos servidores públicos da educação e dos docentes é muito forte nas negociações, muito forte no parlamento, mas quem vai às ruas e pressiona o governo é o movimento estudantil ligado aos partidos de esquerda e ao movimento sindical, né? Então, eu não acredito que durante a pandemia haja qualquer alternativa popular. E por falar em democracia, eu acho que é bom dizer que eu estou de acordo com a Ana Maria em relação às contradições, né, desse processo que se deu durante a pandemia, mas também durante os 4 anos do governo de extrema-direita nos Estados Unidos, que também serve para interpretar a situação do Brasil, que é a seguinte: se por um lado surge as classes médias e a direita e a extrema-direita contestando os valores modernos, os direitos sociais conquistados pelas lutas sociais, esse processo também tem sido uma oportunidade de desvendar as contradições sociais do próprio capital, né, e do Estado que se coloca submisso, né, ao capital. Então, o movimento negro foi às ruas, o movimento de mulheres, o movimento de favelas, muito puxado liderados por ONGs populares, e o movimento popular em geral, foram às ruas durante a pandemia. Mas eu não acredito que... Acho que há um processo aí de decantação. Nós tivemos eleições municipais no último mês, né? Recentemente saímos das eleições e o governo Bolsonaro teve uma grande derrota. Mas as esquerdas também perderam algum espaço, porém ganharam outros, né? Um exemplo assim muito importante que ocorreu nessas eleições é que o partido que que representa uma dissidência do PT já há muitos anos, é o PSOL, Partido Socialista Socialismo e Liberdade, ele competiu com a direita em São Paulo, para a Prefeitura de São Paulo, e foi uma campanha maravilhosa, uma campanha de combate ao ódio pela paz e alegria, e houve assim, uma adesão muito, muito importante, tendo uma liderança do movimento Sem Teto, com a candidata a vice-presidente mulher, que já foi prefeita de São Paulo, a primeira prefeita do Partido dos Trabalhadores,
pós-redemocratização. Foi Luísa Erundina, com 81 anos hoje, ela foi às ruas fazer campanha, né, pela derrubada da direita em São Paulo, muito embora a direita tenha se comportado de forma muito ética durante a pandemia. Então, acho que é isso que eu tenho a dizer. Muy bien, muchas Obrigada. gracias, Lucy. Tenemos algunas, nos queda un poquito de tiempo, pero tenemos algunas preguntas que nos hacen los colegas por Facebook. Nicolás Panotto pregunta y afirma que el neoliberalismo no solo implica una reconfiguración político-económica, sino también una transformación de las mediaciones sociales desde las nuevas dinámicas del capitalismo actual. De aquí, más allá de la relación que encontramos entre neoliberalismo y conservadurismo, tanto político como religioso, ¿qué otros elementos podríamos identificar en torno a la relación entre lo religioso y lo público en el marco del neoliberalismo? ¿Qué aspectos analíticos y epistémicos deberíamos destacar, además del surgimiento de las voces conservadoras? ¿Acaso el contexto de revueltas, estallidos sociales y movilizaciones que relacionan al neoliberalismo no influye en los tipos de movilización religiosa? Joanildo nos pregunta, ¿hasta qué punto se puede afirmar el carácter colectivo de esta cultura individualista en el contexto de una cultura liberal largamente compartida? En este sentido, ¿no hay una disputa de liberalismos en los choques de neoconservadores y progresistas en Estados Unidos? Y Aldo quiere saber si en esta nueva fase del neoliberalismo, así como se apeló en otros tiempos a la judicialización y la mediatización de la política, es esperable también un nuevo papel de lo religioso. Luego hay otra pregunta de Dani Moreno sobre la forma en que los movimientos sociales, en especial en Brasil, pueden frenar el crecimiento religioso en la política. Les dejo entonces una breve ronda, hablen como quieran, lo podemos escuchar a Daniel, a Ana María y a Lucy. Les vamos a pedir esta vez que sean breves, que se tomen no más de 4 minutos para contestar, así luego podemos dar cierre a nuestra actividad en los tiempos propuestos. ¿Y a quién toca? ¿A mí? No todo. Puede ser, Daniel. Ok, no. No. La verdad es que no sé cómo responder a estas preguntas tan generales, pero noto una cosa que era notado antes, que entre las causas, las motivaciones de movimientos de base y religiosas, ha sido lo ecológico, eso lo mencionó Ana María, y yo mi último viaje por Zoom a América Latina era a Lima para participar en un jurado doctoral, y la tesis era una excelente investigación de movilizaciones ecológicas en contra de una gran compañía minera en comunidades en los Andes, la misma comunidad minera que ha sido protestado en Australia, en Estados Unidos, y la movilización religiosa y en general en apoyo de una coalición de iglesias entre católicos en el Perú, luteranos que están allá, que han movilizado lo mundial luterano en Estados Unidos. Eso es un fenómeno más común de lo que uno piensa, ¿no? Lo ecológico es uno de los grandes temas, climate change, como se dice acá, y creo que entre todas las movilizaciones, eso junto con lo especial de los conflictos raciales en Estados Unidos, que conflictos y presencia africano-americano en todos los debates, africano-americano y feministas, son temas que siempre han estado, pero han adquirido una mayor presencia en lo público, con su apoyo también
o su conexión con grupos y portavoces y religiosos, pero no solamente de una voz, como siempre, sino muchas. Entonces, eso me parece muy interesante. La cuestión de la religión y el neoliberalismo, casi nunca lo he pensado en esos términos, sino hace muy poco. Me parece un tema muy rico, muy importante. Es todo lo que puedo decir. Muchas gracias, Daniel. Ana María, tu turno. Bueno, pensando un poco, no solamente, decir, a partir de las preguntas y de lo que hemos venido hablando, no sé, ayer estuve en una presentación de un libro, de una encuesta que se hizo muy similar en resultados a la que hicieron ahí en Buenos Aires y de los cambios que se están produciendo. Y al mismo tiempo me preguntaban sobre la reacción del catolicismo frente a este cambio político. O sea, ¿cuál es la voz de él? Y ayer justamente, no sé si saben, creo que ayer o antes de ayer, salió le llaman un vademecum para los obispos, de cómo trabajar con los otros grupos religiosos. O sea, que el ecumenismo no es una cuestión ahora de opción, sino que es un deber. Y que es un cambio enorme, es decir, para los que seguimos la historia, es un cambio enorme con lo que era la mirada sobre los protestantismos, sobre los pentecostalismos, con lo que se está planteando ahora. Me perdonan que aquí hay un ruido que tengo que solucionar. Lucy, si querés intervenir ahora. No último seminário, o Joanildo fez uma exposição que eu concordo e gostaria de pegar uma parte do seu raciocínio em relação à heterogeneidade desse campo evangélico, e eu diria que não só do campo evangélico, mas também do judiciário e dos militares. Algo muito importante que se revelou nesse período pós-2016 e pós-Bolsonaro foi um movimento antifascista dentro da polícia no Brasil. Isso me pareceu assim extremamente importante. No judiciário temos tido algumas conquistas, sim, né? Apesar de todo esse combate ao racismo, do movimento antirracista, na semana passada houve um episódio, um assassinato de seguranças do Carrefour em relação a um negro em Porto Alegre, no sul do Brasil. Hoje saiu o resultado do julgamento já, né? Então 3 pessoas foram condenadas pela morte desse cidadão negro. Outro exemplo foi que surgiu uma cartilha por parte, dentro da justiça, do judiciário, uma cartilha antirracista, com vocabulário antirracista. E então houve uma reação ultraconservadora de um grupo de mais de 30 juízes, né? E em contraparte, uma reação conservadora contra esse vocabulário, essa cartilha, e surgiu também em contrapartida um movimento muito maior dentro da justiça, com mais de 200 juízes se declarando a favor da cartilha.
Então, assim, a heterogeneidade é super importante conceber, e creio que os evangélicos, eles entraram na política de vez e eles estão aprendendo a fazer política, mesmo que seja essa política que a gente está vendo. Existe, e aí eu pensaria numa ideia do Michel Louvi para analisar a força da esquerda católica no Brasil e na América Latina, que é a periferia, né? A periferia dos evangélicos há de surgir, e ela já vem acontecendo. A gente tem uma esquerda também evangélica. Então, é isso que eu gostaria de dizer e de agradecer muito aos nossos convidados e à Verônica por ter coordenado esse trabalho, e à coordenação como um todo, e ao público também. Obrigada. Lucy, muchas gracias. Ana María, si querés retomar tu Sí, lo que estaba diciendo, que tiene relación con lo que Lucia trae. Es decir, yo creo que estamos viendo también el surgimiento de nuevas formas, nuevos ecumenismos, por decirlo así. O sea, hay nuevas relaciones transversales entre distintos grupos. Y eso, es decir, tanto hacia una posición, hacia la derecha, como hacia sectores progresistas. Y la otra cosa que también me parece que es importante recalcar es el cambio que paulatinamente se está dando en el caso de la Iglesia Católica. Por ejemplo, la creación de la Asamblea Eclesial de la Amazonía. O sea, ya no es una conferencia episcopal o la conferencia eclesial, que es la conferencia eclesial de la Amazonía. No es una conferencia eclesial que va a coordinar todas esas diócesis, que además es de muchos países. No son obispos, sino que hay muchos participantes, sacerdotes, religiosas, pero sobre todo laicos y laicas e indígenas. Indígenas tanto varones como mujeres. Y esa va a ser la autoridad y quienes van a tomar las decisiones sobre lo que va a ser la pastoral en la Amazonía. Entonces creo que hay una serie de cambios que se están dando a muchos niveles, y concuerdo totalmente también con la visión de que, es decir, ya esas miradas que hay sobre, sea el pentecostalismo, sea las iglesias, es decir, protestantes, que además se han pentecostalizado, casi el protestantismo ha desaparecido en América Latina, y que eso es lamentablemente. Creo que mirar las corrientes al interior de todos estos grupos es muy importante, porque se están creando nuevas alianzas y nuevas formas tanto de participar en la política, así son corrientes político-religiosas, que puedan tener peso y configurar una nueva forma de presencia en América Latina. Muy bien, muchas gracias, Ana María. Con esta ronda de intervenciones nosotros cerraríamos nuestro conversatorio sobre neoliberalismo, democracia y religión, de nuestro grupo de trabajo Claxo, que se llama Religión, Neoliberalismo y Post o Decolonialidad. Les queremos agradecer mucho, sobre todo por parte del grupo de trabajo, a la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur, que nos proporciona la posibilidad de tener transmisión en vivo, a todos los que estuvieron ahí preguntando, estando atentos a las conversaciones, y sobre todo a nuestros invitados de hoy, Daniel Levine, Ana María Videgain. De parte de Lucy Faría Piñeiro y mía, le queremos agradecer muchísimo porque nos dieron un panorama muy interesante sobre lo que pasa en Estados Unidos, pero también haciendo unas relaciones con América Latina que son cada vez más necesarias. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, y nos encontramos en nuestro próximo conversatorio. Ojalá. Feliz Navidad. Muchas gracias.
Y esperemos